Hermanos, sean bienvenidos a este canal donde nuestro objetivo es que usted y yo podamos conocer las profecías bíblicas, poder conocer los eventos finales, conocer la sana doctrina. En este canal, hermanos, se estudia la Biblia a profundidad, así que si aún no se ha suscrito, suscríbase. Yo sé que le va a servir mucho los temas que se dan en este canal, temas profundos de profecía y doctrina. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un análisis sobre profecía bíblica. Pero antes de iniciar, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento que tu palabra se va a predicar, te pedimos, Señor, de que nos des discernimiento, sabiduría, para que podamos comprender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a tu siervo, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos comprender de que el objetivo de este mensaje no es atacar a ninguna persona, sino atacar la enseñanza, el error doctrinal o lo que enseña. Reconocemos de que mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a cometer errores, pero el error no puede ser disculpado ni puede ser pasado por alto. Te pedimos, Señor, de que nos des humildad para aceptar este mensaje. Danos sabiduría para que podamos comprenderlo. Guíanos a toda verdad. A través de la presencia de tu Espíritu Santo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay muchas ocasiones donde la Biblia enseña de que cuando un mensaje, una enseñanza atenta contra el Evangelio, tenemos forzadamente que mencionar nombre. Un hermano dijo: hermano Rafael, ¿por qué usted menciona el nombre? La Biblia me apoya de que cuando una enseñanza atenta contra los pilares y el mensaje bíblico, tenemos que decir quién está enseñando eso. O sea que la Biblia enseña de que el objetivo de mencionar nombres no es para atacar a la persona, sino que es para atacar la falsa enseñanza. Pablo muchas veces mencionó nombres de falsos maestros, de apóstatas que estaban corrompiendo la fe cristiana. Pablo ahí menciona a dos apóstatas llamados Himeneo y Fileto, otro se llamaba Alejandro. Eran apóstatas que estaban trastornando la fe del pueblo de Dios en los tiempos del apóstol Pablo. Así que aclaramos este punto porque siempre hay hermanos que no pueden discernir cuál es el objetivo de este mensaje. ¿A qué nos referimos? El título del tema es algo controversial. Dice: adventistas dándole el poder a la imagen de la bestia. Es un tema muy controversial, porque si somos adventistas, tenemos que, por lógica, enseñar lo correcto, estar de parte de la verdad. Pero aquí viene la paradoja. Según la Biblia y según el espíritu de profecía, muchos adventistas van a apostatar de la verdad y van a ir a unirse con Babilonia y van a tornarse en perseguidores en el tiempo del fin. Eso lo enseña la Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia dice: y el hermano entregará muerte al hermano. Y el espíritu de profecía dice, lo vamos a leer, dice que estos apóstatas se tornarán en los enemigos más encarnizados. Ahora, esto no significa que debemos de callar. No podemos callar. Es cierto que Dios tiene un trato personal con cada individuo. Y el individuo, si se arrepiente, Dios lo perdona. La Biblia dice que mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. Eso lo dice Salomón en Eclesiastés 9:4. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Hay un hermano que es muy famoso en los Estados Unidos que se llama Ben Carson. ¿Quién es Ben Carson? Voy a dar una introducción, una pequeña reseña de quién es Ben Carson y qué es lo que está enseñando y cómo esto atenta contra el mensaje adventista del séptimo día, el mensaje profético que tiene que ver con escatología bíblica. El hermano Ben Carson es un doctor
de trayectoria adventista. Es muy famoso en los Estados Unidos. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien quién es Ben Carson. Es un doctor de trayectoria adventista. Ahora, ¿qué papel desempeña en el gobierno de Donald Trump? Actualmente es encargado del Departamento de la Libertad Religiosa. Ahora, ¿quién es Ben Carson? Un famoso neurocirujano, también con una gran trayectoria en la política de los Estados Unidos. O sea que noten que Ben Carson tiene un papel importante en el gobierno del actual presidente Donald Trump. Es interesante que aquí dice la biografía que es actualmente el encargado del Departamento de la Libertad Religiosa. Ahora, ¿qué es libertad religiosa? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las primeras iglesias protestantes que vela porque en este mundo haya libertad civil y religiosa, haya expresión. Un fundamento que se levantó como un principio fundamental en la nación de los Estados Unidos. La libertad civil y religiosa. Esta libertad enseña, según la Constitución de los Estados Unidos, que cada individuo puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. O sea que hay libertad de culto y hay libertad de expresión. Y el hermano Ben Carson es el encargado del Departamento de la Libertad Religiosa actualmente en el gobierno de Donald Trump. Es un político, es un famoso político también. Ahora, es interesante que según datos, estuve investigando fuentes oficiales, según datos, Ben Carson es miembro actual de la Iglesia Adventista. En muchos mítines, él ha confesado sus creencias y que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea que por eso que decimos el hermano Ben Carson tiene un puesto grande en la política de los Estados Unidos, una larga trayectoria, es muy famoso. Pueden ustedes googlear en internet y pregunten quién es Ben Carson y ahí le va a tirar la enorme información y el puesto que ejerce el hermano Ben Carson. Ahora la pregunta es, ¿por qué el hermano Rafael Díaz está hablando del hermano Ben Carson? Es interesante, hermanos, que esto me impactó. Bueno, yo como adventista del séptimo día, que conozco las profecías desde la perspectiva historicista adventista, yo como adventista, como miembro de la Iglesia Adventista, como miembro activo de la Iglesia Adventista del séptimo día y como conocedor de las doctrinas y los principios que distinguen mi amada iglesia, la Iglesia Adventista, esto me llamó mucho la atención y dije yo, voy a tener que hacer un video para poner el grito al cielo. Ahora, es interesante que cuando el Papa León XIV ganó el pontificio del Vaticano, me llamó la atención lo que dijo el hermano Ben Carson. Recuerden de que él es un adventista activo. Él aún pertenece a la Iglesia Adventista y al mismo tiempo ejerce un cargo político en el gobierno de Donald Trump. Pero lo que me impactó y me llamó la atención fue lo que dijo en sus redes sociales Ben Carson. Ben Carson tiene sus redes oficiales. Yo pensé que era un clon, pero era su red oficial. Y esto fue un escándalo. Esto se viralizó en el mundo adventista. Alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, no le veo nada de malo. Los que conocemos profecía bíblica, sabemos perfectamente bien qué es lo que está diciendo Ben Carson y a dónde nos dirigimos según la perspectiva de él. Ahora, les voy a leer textualmente lo que dijo Ben Carson, hablando del Papa León XIV. Ben Carson está diciendo que el Papa va por buen camino. O sea que Ben Carson está apoyando al sistema católico romano. Pueden buscar esto en las redes sociales del hermano Ben Carson. Noten cómo dijo Ben Carson. Felicitando al Papa, dice así:
Los libros de la historia marcarán para siempre el inspirador ascenso del cardenal Robert Francis Probst, ahora Papa León XIV, el primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos. Hoy, noten, esto lo tuiteó hace días, cuando el Papa fue electo. Dice, hoy es un momento de orgullo nacional y significado espiritual al comenzar el Papa León XIV su sagrado llamado. ¿Cómo? Sagrado llamado para guiar a los 1.400 millones de católicos del mundo. Oramos por sabiduría. O sea que Ben Carson está diciendo que el Papa es dirigido por Dios. O sea que Ben Carson está orando para que el Papa sea dirigido por Dios en guiar a 1.400 católicos a nivel mundial. Es terrible, hermano. Y sigue diciendo Ben Carson, oramos por sabiduría, fortaleza y guía divina. Que su liderazgo llame a los fieles a caminar en la verdad. ¿Cómo? O sea que Ben Carson está diciendo que en la Iglesia Católica está la verdad. Noten palabras de un adventista. Ben Carson está diciendo que la Iglesia Católica tiene la verdad, que hay que orar por el Papa para que Dios lo guíe, para que guíe a millones de católicos a la verdad. La pregunta es, ¿en la Iglesia Católica está la verdad? Cuando los adventistas historicistas conocemos perfectamente bien de que la Iglesia Católica es un sistema, no estoy criticando a las personas, aún hay adventistas prejuiciados que no disciernen estos temas. Hermanos, cuando hablamos de esta manera, no estamos criticando a las personas de este sistema, sino al sistema de falsa religión. Reconocemos de que en este sistema está la mayoría de hijos de Dios. Lo prediqué en un tema, pero vale la pena hablar de este sistema. Este sistema está fundamentado en falsas doctrinas, un sistema que le ha hecho tanto daño a la verdad, un sistema que las profecías le llaman el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, la bestia. ¿Cómo es que Ben Carson, un miembro activo de la iglesia, un famoso político y adventista del séptimo día, esté diciendo que en la Iglesia Católica está la verdad, cuando es un sistema que ha atacado la ley de Dios, cuando es un sistema que transfirió la solemnidad del sábado al domingo, cuando es un sistema que le ha hecho la guerra al pueblo de Dios durante la Edad Media, cuando es un sistema que le ha echado la verdad por tierra, como dice Daniel 8, versículos 11 al 13. No podemos decir de que este sistema está en la verdad. No podemos pensar de que Dios dirige este sistema, un sistema que está bañado en sangre, un sistema que persiguió a la iglesia durante 1260 años de persecución papal en la mal llamada Santa Inquisición. Un sistema que ha pisoteado el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Un sistema que ha pisoteado las verdades contenidas en el santuario. ¿Cómo es posible que el hermano Ben Carson, un político y adventista famoso actualmente en el gobierno de Estados Unidos, esté patrocinando al papado y su sistema? ¿Cómo es posible que yo voy a decir de que hay que orar por el Papa para que Dios lo dirija? Yo puedo orar por el Papa, pero en otro contexto. Y quiero aclarar este punto. Claro que podemos orar por cualquier persona, pero hay que ser específico para qué hay que orar. Yo puedo orar por el Papa, yo puedo orar por cualquier cardenal, pero para que se arrepientan y busquen la verdad y abandonen el engaño, no para que permanezcan en el error. Yo no puedo orar por el Papa para que siga engañando a la gente. Yo no puedo orar por este sistema para que siga engañando a la gente como lo hizo y lo ha hecho durante miles de años. No podemos hacer eso. Hermanos, es interesante ver cómo el poder puede corromper a alguien, cómo la fama, cómo el dinero puede corromper a alguien. La apostasía del hermano Ben Carson se hace palpable. Carson es un vivo ejemplo de cómo muchos adventistas apostatarán de la fe en los últimos días. Vemos cómo adventistas están apostatando. Lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Carson
según lo que estamos analizando, ya no cree en la separación de iglesia y Estado. Ya no cree. Noten qué interesante. Inclusive estaba analizando algunos medios de comunicación que Ben Carson ya no guarda el sábado. Él dice que aún es adventista, pero hace propaganda política aún en los días de reposo. Pero él dice que se congrega en iglesia, no sé cómo hace, pero él hace propaganda política, hace meeting políticos, hace conferencias políticas en día sábado. Esto es apostasía. Carson y su apostasía es un vivo ejemplo cómo adventistas se van a ir para el mundo a abrazar a Roma, a abrazar la doctrina del protestantismo apóstata por no perder credibilidad, por no perder privilegio, por no ser perseguido. Noten, protestantes van a darle la mano al espiritismo y al poder romano, y muchos adventistas van a ir a la cola. Conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2. Noten cómo dice el espíritu de profecía, cómo va a formarse la imagen de la bestia. Conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2 nos dice cómo se va a formar la imagen de la bestia y quiénes le van a ayudar al papado. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en su red, mientras aquel forma la base del espiritismo, está hablando de la inmortalidad del alma. Este crea, ahora del domingo, crea un lazo y simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Noten quiénes. Los protestantes de los Estados Unidos, o sea, aquí van a ir incluidos muchos adventistas del séptimo día que van a apostatar. Ya lo vamos a ver dónde dice eso, porque necesito que ustedes crean lo que está escrito, no lo que digo yo. Noten. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Noten que en los Estados Unidos se va a formar una imagen de la bestia. La separación de iglesia y Estado, ese muro va a ser derribado por los protestantes. Los protestantes le van a tender la mano al espiritismo y al poder romano. Muchos van a apostatar. Noten qué interesante. Noten cómo dice esta cita. Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 4. Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 4 dice: ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir a la iglesia y al Estado desde el principio. Hermanos, la iglesia y el Estado son establecidos por Dios, pero separados. No tienen que estar unidos, porque cuando se unen, eso es fornicación espiritual. Eso es apostasía, cuando la iglesia se une con la política y con el Estado. Y dice la cita, ha sido objeto de estudio y esfuerzo de Satanás en unir a la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. El Estado gobernando en su propia esfera y la iglesia administrando en su propia esfera. Ambos son buenos, pero separados. Dice la cita, separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero. Repito, unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se oponen a esta coalición. O sea que según la profecía, la iglesia y el Estado va a volverse a unir, y cuando eso sucede, viene la persecución sobre los que se oponen. ¿Qué es lo que pasó en los tiempos de Cristo? Los judíos apostataron. Los judíos es una copia y una tipología del protestantismo apóstata
que al final buscará la ayuda del poder civil para perseguir al remanente. Los judíos apóstatas buscaron la ayuda de Roma para matar al Mesías. Noten que en los tiempos de Cristo hubo una coalición de iglesia y Estado. Se unieron. La unión es la venenosa, dice aquí la cita. Ahora, ¿de dónde sacamos los adventistas de que al final de la historia muchos adventistas van a apostatar y le van a tender el brazo a Roma y al espiritismo? ¿De dónde lo sacamos los adventistas? ¿Será que esto es fanatismo? ¿Será que esto es delirio? ¿O será que esto tiene fundamento bíblico tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía? Claro que es bíblico. Les explico. Según la Biblia, ¿dónde está la mayoría de hijos de Dios? En Babilonia. La minoría significa que está adentro. La Biblia enseña eso. Esa es la lógica. Si la mayoría está fuera de los que se van a salvar, la minoría, ¿dónde está? Dentro. O sea que la mayoría que está dentro van a apostatar. Noten, interesante. Ahora, hay una profecía tipológica que dice esto. Daniel capítulo 3 dice que un rey político levantó una imagen de la bestia. Inclusive para entender los eventos apocalípticos del capítulo 13 de Apocalipsis tenemos que ir a estudiar Daniel 3. En Daniel 3 un rey político levantó una imagen de la bestia y este rey político dio un decreto religioso. Noten que la iglesia uniéndose con el Estado, un rey político dando un decreto religioso. Si no adoran esta imagen van a ser echados al horno de fuego. ¿Qué tiene que ver un gobierno político en dar un decreto religioso? O sea, el gobierno político no tiene que meterse en los asuntos religiosos, tiene que estar separado. En Daniel 3 encontramos de que solamente 3 hebreos se quedaron fieles y que no adoraron esa imagen del rey. O sea, en Daniel 3 vemos un remanente, pocos eran, 3. De una gran multitud de judíos que estaban allí en Dura, en el valle de Dura, solamente 3 judíos se quedaron fieles. ¿Qué pasó con los demás judíos? Noten, hermanos, en el valle de Dura solamente 3 hebreos quedaron fieles. 3 hebreos. Porque Daniel estaba en una provincia, pero en actividad fueron 3 hebreos que se quedaron firmes de pie y dijeron: oh rey, sepa que no adoraremos tu imagen, aunque Dios nos defienda o no nos defienda, pero no adoraremos tu imagen. Se infiere, aunque el texto no lo diga, pero allí estaban muchos judíos también. Es inconsistente pensar, es ilógico pensar de que el rey Nabucodonosor solamente había llevado 3 jóvenes cautivos a Babilonia. No, según de Crónicas 36, lean según de Crónicas 36, dice que fueron muchos judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Porque la conquista de Jerusalén por parte de Babilonia fue en el año 586 a.C. y lo hizo el rey Nabucodonosor. O sea que en el Valle de Dura habían miles de judíos. Pero ¿qué pasó con los demás judíos? Apostataron, se postraron ante la imagen, adoraron la imagen del rey. Estos judíos que apostataron y que estaban en el Valle de Dura representan muchos adventistas que al final también van a apostatar. Y que solamente un remanente fiel dentro de la iglesia no le va a rendir pleitesía al papado. Y estas vacantes que abandonen estos apóstatas, explicamos en un tema que los que vengan de Babilonia van a venir a llenar estas vacantes. Va a ser un trueque terrible, hermanos, pero así dice la profecía. Que muchos adventistas van a ayudarle al papado a formar la imagen de la bestia. Quisiéramos no decir esto, pero está escrito, hermanos. Se oye muy tajante. Se oye muy radical, pero es verdad, hermanos. Muchos adventistas van a engrosar las filas de la oposición y van a ayudarle al papado a formar la imagen de la bestia. Hermanos adventistas, es terrible ver cada día que pasa cómo la pared de separación de iglesia y Estado está siendo derribada en los Estados Unidos. Es cierto que no hay que poner fechas, pero tampoco no podemos ser dormidos. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Estaban dormidas. No podemos ser dormidos. Cada día vemos esos movimientos, esa inclinación.
de unificar la iglesia y el Estado. El diablo no bromea, hermanos. El diablo conoce las profecías y el diablo sabe de que al final la única forma de levantar otra persecución, como lo fue durante la media y como lo fue en los tiempos de Cristo, es volver a unir la iglesia y el Estado. En efecto, la imagen que vio en sueño Nabucodonosor en Daniel 2 nos presenta que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá una coalición impía, el hierro con el barro, la iglesia y el Estado. Eso simboliza la unión de hierro y barro, representa la unión de iglesia y Estado. El diablo va a unificar otra vez la iglesia y el Estado. Y eso va a volver a levantar una persecución, hermano. Y muchos adventistas ayudarán al papado a formar la imagen de la bestia. Voy a leer 2 citas del Espíritu Profecía donde dice de que muchos adventistas van a apostatar y son los que van a andar, como decimos los salvadoreños, poniendo el dedo, persiguiendo al pueblo de Dios, al remanente. Noten cómo dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 480. Esto está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 153, párrafo 2, dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Noten, multitudes se van a ir de la iglesia. Por eso, hermanos, cuidémonos. Perseveremos hasta el final. Guardemos nuestro lugar. Cuidemos nuestra corona. Porque si no, vamos a salir volando como tamo en el zarandeo. Dice la cita que multitudes serán sacadas de la iglesia como hojas secas. Pero la cita que quiero leerles está en el libro Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4, dice: Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Conforme vaya acercándose la tempestad, noten, conforme vayamos acercándonos al fin, hermanos, la profecía se va a cumplir. Quiera usted o no, lo predique usted o no, o le llame usted a estos temas fanatismo o alarmismo, aunque usted quiera o no quiera, la profecía se va a cumplir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, no son pocos, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea que eran adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de un mismo espíritu. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descargar alma. Noten, estos hombres de talento emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán, noten aquellos que fueron nuestros hermanos, ahora ¿qué lo que harán? Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. O sea, van a andar persiguiendo como lo hicieron en el pasado. Noten, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los primeros, los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. O sea, va a haber una persecución de parte del poder civil y va a haber una persecución religiosa, hermano entregando al hermano. Estos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata no le podemos llamar así a alguien que está fuera de la iglesia. Es alguien de que perteneció, conoció la verdad, la predicó y ahora la niega y le da la espalda. Ese es un apóstata. Es aquel que ataca la verdad y la niega públicamente. Dice la cita, estos apóstatas se convertirán en los enemigos más encarnizados de antaño. Terrible, hermanos. Ahora, quiero hablar en estos pocos minutos que quedan sobre la perspectiva bíblica
de la política, el cristiano y la política. Hermanos, los adventistas del séptimo día, y esto hermanos, es importante que como adventistas lo conozcamos. Son miles de adventistas que no saben esto, que la iglesia no debe de mezclarse con la política. Ningún miembro de la iglesia debe de hacer proselitismo ni en los púlpitos ni en la iglesia. La iglesia tiene que estar alejada de la política y la iglesia está en su libre albedrío de poder disciplinar a un miembro que ande metido en la política, porque eso causa oprobio a la iglesia, a la obra de Dios, y eso lo dice el manual de iglesia y el Espíritu por decir, y también la Biblia, hermanos. Ahora, como adventistas no condenamos la política, no estamos condenando la política. Lo que estamos condenando es la unión de iglesia y Estado. Lo que la Biblia condena y lo que condena el Espíritu de profecía es la unión de iglesia y Estado. Eso es venenoso, eso es satánico. La política es buena en su esfera legítima. Vamos a ver de que el problema es cuando se une. Ahora, según la Biblia, la iglesia no debe de mezclarse con asuntos políticos. Cristo lo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambos son buenos, pero separados. Ahora, alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, pero en la Biblia hay hombres de Dios que fueron a palacios y tuvieron cargos políticos, como por ejemplo José en Egipto y en la casa de Potifar. Tenemos a Daniel. Entonces, hermano Rafael Díaz, ¿por qué está diciendo que los cristianos no deben de mezclarse con la política? Negativo. Es importante que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla en su contexto. No podemos usar los ejemplos de José y Daniel para decir de que la política es buena cuando se une con la iglesia. Negativo. Estos siervos de Dios no llegaron a estos cargos políticos usando la política, sino que Dios los llevó hasta allí para que dieran testimonio, para que testificaran de Dios allí, en Egipto y en Babilonia. O sea, José y Daniel no hicieron un mitin político para altercar con otro contrincante de otro partido político para así ganar y llegar a un cargo político. El cargo que desempeñó José y Daniel fue porque Dios los llevó allí con un propósito de testificar del mensaje del Evangelio, no simplemente por ostentar un cargo político. No tenemos, es bien diferente. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que leerla en su contexto. No hay que torcer la Biblia para justificar el error. La política es buena, pero en su esfera. Los gobiernos políticos son buenos, pero en su esfera. No tienen que mezclarse con la iglesia. La iglesia no tiene que mezclarse con la política. Ahora, el sufragio es otra cosa, porque es algo personal. La iglesia adventista oficialmente rechaza que la iglesia se una con la política, pero la iglesia no puede disciplinar a sus miembros porque ejerzan el sufragio. Estoy hablando del voto, porque es algo personal. Si usted es partícipe o es simpatizante de un partido político, guárdelo para sí, hágalo en secreto. Si quiere elegir a sus gobernantes a través del sufragio, hágalo en secreto. El problema es cuando la iglesia se mezcla con la política. La iglesia no tiene que estar metida en la política, porque eso es abominación. Ambas cosas son buenas, pero separadas. Yo voy a leer alguna serie de citas para que vean de que Dios condena que la iglesia se una con la política. Dios no condena la política, sino la unión. Noten, hermanos, que repito varias veces este punto para que se entienda. Ambas cosas son buenas, pero separadas. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando se unen, eso es fornicación. Eso es algo ilícito que Dios lo condena. Y la iglesia tiene que estar alejada de la política. Lejísimos, hermanos, lejos, a miles de kilómetros. Lastimosamente, hermano, la profecía dice que esto se va a volver a unir, la iglesia con el Estado. Va a haber otra persecución. Eso es lo que le llaman la profecía imagen de la bestia.
La imagen de la bestia es la unión de iglesia y Estado. Otra vez va a haber eso. Lean Apocalipsis 13. Pero yo quiero que leamos algunas citas del Espíritu Profecía, donde textualmente la sierva del Señor dice que no tenemos que andar metidos en política. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio eterno. Hermanos, cada miembro de la iglesia ha sido llamado para predicar el Evangelio, no para andar metido en política. Mensajes selectos, tomo 2, página 387, párrafo 3 dice: como pueblo, no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Como pueblo no debemos de mezclarnos con asuntos políticos. Todos deberíamos obedecer a la palabra de Dios cuando dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos en cuestiones de política, ni establecer ninguna clase de vínculo con ellos. No hay un terreno seguro en el cual puedan trabajar juntos. Los leales y los desleales no tienen un terreno adecuado donde encontrarse. Deben estar lejos. La iglesia de la política. Lo dice el Espíritu de Profecía. No me lo estoy inventando yo. Lo dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la posición oficial de la iglesia? Recuerden de que yo soy miembro activo de la iglesia. Estoy hablando como adventista del séptimo día. Muchos hermanos me han dicho: hermano Rafael Díaz, ¿qué piensa de los hermanos que andan metidos en política? Bueno, si quieren andar metidos en política, que abandonen sus cargos, abandonen la iglesia, si quieren andar metidos en política. Sí, pero no podemos estar con un pie adentro de la iglesia y un pie afuera, porque no puede haber una unión en yugo desigual. Noten. Ahora, la posición oficial de la iglesia adventista es esta. La iglesia adventista rechaza la unión de iglesia y Estado, pero no condena a quienes ejerzan el sufragio, porque el sufragio, o sea, el voto, es secreto y personal, mientras que el acto de andar metido en política es público y causa oprobio. Ahora, la iglesia adventista no dogmatiza ni ejerce fuerza para decir a sus miembros no vayan a votar, porque estamos en un país de libre expresión. Cada quien puede elegir a sus gobernantes terrenales hablando en sentido de democracia, pero otra cosa es andar metido en política porque eso causa oprobio, eso es una amalgama, eso es adulterio espiritual. Dice la posición oficial de la iglesia, estaba analizando la posición oficial de la iglesia adventista respecto a la política y dice: los adventistas del séptimo día fuimos llamados a predicar un mensaje, los mensajes de los tres ángeles. Esto está diciendo la posición oficial de la iglesia adventista, a la que pertenezco. Hemos sido llamados a anunciar la segunda venida de Cristo, Tito 2:13. Por lo tanto, no es correcto que como pueblo a participar en campañas políticas. Esto sería mezclar lo santo con lo profano. La iglesia debe estar separada de asuntos políticos. Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, hermanos, la iglesia no emancipa ni presiona a sus miembros para que voten o no voten. Eso queda al libre albedrío de miembros de iglesia, porque es algo personal el sufragio. Pero la iglesia no tiene que andar metida en asuntos políticos, ni en campañas políticas, ni haciendo caravana con partidos políticos, ni usando los púlpitos para hablar de política. El púlpito no es para hablar de política, no es para hacer ataques personales, no es para hablar de chisme, no es para hablar de rumores, no es para predicar de la vida personal mía o de otro hermano. El púlpito únicamente es para predicar Biblia y espíritu de profecía. Estoy hablando del púlpito adventista. Hermanos y amigos, es terrible ver cómo muchas iglesias adventistas se han dormido. Hay muchos hermanos que andan metidos en política. Se andan dando color hasta con camisas de partidos políticos. Ponen en sus casas banderas de partidos políticos, fuera de contexto. Están desviados por completo del mensaje.
Cada adventista ha sido llamado para predicar un mensaje y es el Evangelio eterno. Para eso hemos sido puestos en este mundo, hermanos. La iglesia adventista ha sido puesta para predicar los mensajes de los tres ángeles, no para andar metida en política. Ahora, leamos algunas citas tremendas, hermano. El espíritu de profecía es claro, tajante sobre los asuntos políticos. Noten cómo dice esta cita, Consejos para la Iglesia, página 575, párrafo 1, dice: el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Entiérrenla. Haga un hoyo. Claro que está hablando en lenguaje figurado ella. Entierren las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No debemos votar sin peligro por los partidos políticos porque no sabemos para quiénes votaremos. No podemos sin riesgo tomar parte en el plan político de alguno. Ella está diciendo que si usted siente de que ese gobernante va a hacer alguna fechoría o va a ser corrupto ya estando en el gobierno, usted está participando al dar el voto. En ese contexto está hablando ella. No está diciendo que sea pecado votar. Nadie en la iglesia tiene que andar diciendo, hermano, vote por tal partido político. La iglesia no tiene que ser usada para hacer campañas políticas. Nada de eso. Ni nuestros colegios, ni nuestras instituciones, ni tampoco nuestros canales de televisión, ni tampoco nuestras emisoras, ni ninguna literatura debe de permitir que se haga propaganda a partidos políticos. Nada de eso. Ahora, noten esta otra cita. Noten cómo dice esta otra cita. Consejos para la Iglesia, página 575, párrafo 2. Ahora, el siguiente párrafo. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano, no llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Terrible, hermanos, esta cita. Tajante, diáfana y clara. Noten ahora en la misma página, en el párrafo 4. ¿Qué hemos de hacer, pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. Hay una gran viña que cultivar, pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecerse a los mundanos, no han de pasar su tiempo hablando de política, ni desempeñando parte en ella. En el siguiente párrafo, en la misma página, noten que hay un capítulo en el mismo libro. Lean ese libro. Habla mucho de la política. Dice que la iglesia tiene que estar alejada de los asuntos políticos. Y el siguiente párrafo dice, los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis parte en las luchas políticas. Hay hermanos que andan haciendo aún hasta manifestaciones en la calle. Un adventista que haga eso, que ande en sindicatos haciendo caravanas y haciendo manifestaciones en la calle, tampoco le ha amanecido. Nosotros no hemos sido llamados para eso, hermanos. La corrupción moral de este planeta no la vamos a cambiar nosotros. Esto va a ir de mal en peor. Dígame usted, ¿qué me saco con ir a protestar? Que me anden grabando en la cámara y salgan en televisión ahí. El hermano Rafael Díaz andaba en una manifestación, manifestándose en contra del gobierno, fuera de contexto. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis parte en las luchas políticas, separados del mundo, y evitad de introducir en la iglesia o en la escuela ideas que conducirán a contención y desorden. Hermanos y amigos, nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a respetar los poderes políticos y el Estado. El Estado es bueno en su esfera. Los poderes políticos son buenos en su esfera legítima. Lo malo es cuando se hunde con la iglesia.
La Biblia enseña que como hijos de Dios debemos de respetar las autoridades terrenales. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Pablo a Tito. Hermanos, la Biblia enseña que debemos de respetar las autoridades terrenales. Los poderes políticos tenemos que respetarlos. Lo dice la Biblia claramente. Sométase a todas personas a las autoridades. Romanos 13, versículo 1 al 8. O sea, el gobierno civil es bueno, pero en su esfera. Lo malo es cuando se une. Ahora, pero hay un límite hasta donde podemos obedecer al poder civil. Y hemos dicho muchas veces, mientras el poder civil no se inmiscuya con la primera tabla de la ley. Si el gobierno civil se mantiene gobernando en su esfera legítima y es hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley, la iglesia debe de obedecerla. O sea, en ese contexto, la Biblia enseña que los gobiernos políticos son buenos en su esfera. Lo malo es la unión ilícita. Voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía que está en Testimonios Selectos, tomo 4, página 430, párrafo 2. Noten que esta cita es diáfana, sin ambigüedad. Claramente dice, ¿hasta dónde podemos obedecerle y servirle al poder civil? Dice así la cita. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como un instrumento designado por Dios y enseñará a que se debe obedecerle como un sagrado deber dentro de su esfera legítima. Pero, noten, aquí está el pero cuando sus requerimientos entran en conflicto con los requerimientos de Dios, debe de reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. Noten que la Biblia está encima de cualquier gobierno. No importa cuán bueno sea ese gobierno, pero si ese gobierno está dando una ley que ataque la palabra de Dios, tenemos que rechazar ese mandato. Dice, debe de reconocerse que la palabra de Dios está por encima de toda legislación humana. El así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado, por así dice la iglesia o el Estado. La corona de Cristo ha de ser levantada por encima de las diademas y los potentados terrenales. O sea que según la Biblia, al final va a haber otra coalición impía de iglesia y Estado. Se va a volver a erigir la imagen de la bestia. Y va a haber un remanente que se va a oponer, así como los 3 hebreos en el Valle de Dura. Y este remanente en Apocalipsis se le llama los santos que guardan los mandamientos. O sea, la persecución será contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, dice Apocalipsis 14:12. Y dice el manual de iglesia. En el Nuevo Testamento presenta varias orientaciones con respecto al deber cristiano de reconocer y respetar a los gobiernos y las autoridades. Y se cita Romanos 13, 1 al 7, Tito 3, 1 y 2 y 1 Pedro 2, versículos 13 al 17. Solamente cuando los poderes temporales imponen la transgresión de las leyes divinas es cuando el cristiano debe asumir la postura de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se cita Hechos 5, 29. Interesante. Ahora, vamos a ver la última cita. Ellen G. White dice que cuando le damos el voto a un gobierno corrupto, estamos participando de esos mismos pecados y fechoría. ¿Note, hermano? Porque nosotros a través del voto estamos eligiendo a nuestro gobernante. O sea que indirectamente, si un gobernante político hace una fechoría o es corrupto allá en la cúspide y está abusando de su poder en dar leyes y dictámenes que atacan al pueblo de Dios y a su ley, estamos siendo partícipes si le damos el voto. Por eso, hermanos, elegir. Estos temas son temas de pensar. Estos temas es de cranear mucho, de pensar. Esto dice la siguiente cita que vamos a leer. Esta cita está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 111, párrafo 1. Lean esta poderosa cita. Dice así: no podemos trabajar para agradar a los hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir
a sus semejantes que observen el domingo como día de reposo. O sea, que lo que está haciendo Ben Carson es derribando la pared, la separación de iglesia y Estado. O sea, noten, Ben Carson, que tendría que velar por la separación de iglesia y Estado, le está dando la mano a Roma, le está dando la mano a que Donald Trump derribe la separación de iglesia y Estado. Noten, no debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio del papado. Y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exalten este día y violen la ley de Dios al hollar su día de reposo. El pueblo de Dios no debe de votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. ¡Wow, hermano! Merece un wow esta cita, tremenda cita, hermano. Nos hacemos culpables si estos apóstatas, estos políticos corruptos, están influenciando para que se derribe la separación de iglesia y Estado. Hermanos, se va a cumplir la profecía. Quiera usted o no quiera, se va a cumplir. Voy a terminar con esta cita que está en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, notemos lo que dice. El apóstol Juan, hablando de la imagen de la bestia, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículo 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Noten, aliento. O sea que la imagen de la bestia estaba inactiva. Cuando se le dio aliento, tomó vida. Eso significa tomar vida, significa que va a volver ¿qué? Otra persecución. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía. O sea, aquí se infiere que van a haber leyes que se van a imponer por la fuerza. ¿Pero quiénes lo van a hacer? Los gobiernos políticos. ¿Pero quién va a presionar al gobierno? Los protestantes. Los protestantes van a dar el soplo a la imagen de la bestia. Y hacía, o sea, van a haber leyes, que todos pequeños, grandes y ricos y pobres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. O sea, que esta imagen de la bestia, esta coalición impía, va a controlar no solamente la religión y la política, sino también el capitalismo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Terrible, hermanos. La pregunta es, ¿adventista, se está preparado? ¿Estás estudiando estos temas? ¿Están en tu iglesia predicando estos temas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia y el Espíritu de Profecía para estudiar estos temas? ¿Eres tú de esos predicadores que predican estos temas? ¿O también crees de que predicar estos temas es predicar un evangelio del terror? No, hermanos. Estamos en la recta final. Los movimientos que se están llevando a cabo actualmente en Estados Unidos van para esta dirección. Formar la imagen de la bestia. Hermanos, no podemos poner fecha. No podemos especular. Pero no podemos hacernos los bobos. No podemos hacernos los distraídos. Y ver que lo que está pasando actualmente en el mundo, especialmente en Estados Unidos, todo indica que nos dirigimos a una formación de la imagen de la bestia. Ben Carson es un típico ejemplo de los adventistas que le ayudarán al papado a formar la imagen de la bestia. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este importante estudio. Hemos descubierto a la luz de tu palabra de que César y la iglesia tienen que estar separados, porque la unión está condenada por tu palabra.
Gracias, Padre, por estos temas que son temas de alerta, que nos ayudan a prepararnos para lo que viene. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan estudiar estos mensajes y puedan predicarlos. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio esto es muy importante porque así vamos a poder crecer y poder llegar a muchos corazones con esta clase de temas. Dios les bendiga.